No, y estimadas, les saluda nuevamente el doctor Alejandro José Gutiérrez Dávila. En esta ocasión para hablarles de un tema sumamente importante, la interpretación constitucional. Esta será una primera de varias cápsulas sobre el tema de la interpretación constitucional. Pero antes de continuar, déjenme recordarles que suscriban a mi canal Filosofía del Derecho, doctor Alejandro Gutiérrez, y den pulgar arriba a este video si les gusta, para seguir recibiendo contenido relacionado con este tema y de otros temas de derecho constitucional, derecho procesal constitucional, filosofía de la Constitución y otros temas de mucho interés. Pues bien, iniciamos. ¿Qué es la interpretación constitucional? La interpretación constitucional es encontrar el verdadero sentido, el significado profundo de las normas constitucionales. La interpretación constitucional tiene varios principios y para eso tenemos que recordar que el constitucionalismo moderno, que principalmente inspira a la mayoría de constituciones europeas y de América Latina, se inspira en el paradigma del justnaturalismo racional práctico kantiano. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la Constitución garantiza, en primer término, la supremacía de los derechos naturales inherentes a la persona humana como parámetro de legitimidad de todo el ordenamiento jurídico del Estado. El ordenamiento jurídico del Estado debe someterse a un parámetro de legitimidad, que son esos derechos naturales inherentes a la persona humana y que por ser naturales, dentro del paradigma del derecho natural racional práctico, se consideran que son postulados de la razón que se convierten en principios de actuación ética. Y por lo tanto, entonces, esos derechos naturales inherentes a la persona humana, que son la parte fundamental y primordial del texto constitucional, tienen la categoría de valores morales, valores ético-morales. En ese sentido, entonces, si los derechos naturales inherentes a la persona humana tienen el carácter de valores morales, ético-morales, entonces quiere decir entonces que la legitimidad del ordenamiento jurídico se fundamenta en la moral racional, se fundamenta en la moral natural del ser humano. Esto es muy importante, esos derechos naturales. Y esos derechos naturales, pues como les dije, son valores axiológicos. Por ejemplo, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, el derecho a la justicia, el derecho a la dignidad, el derecho al bien común, la fraternidad, libertad de locomoción, la libre emisión del pensamiento, libertad de religión, libertad de culto, libertad de emisión del pensamiento. Todo eso son valores morales, no son reglas jurídicas compuestas de un supuesto de hecho y una consecuencia de hechos sancionatorias, son mandatos universales, tienen la categoría de imperativos categóricos ético-morales y deben servir de parámetro de legitimidad del ordenamiento jurídico infraconstitucional. Quiere decir entonces que si la interpretación constitucional es encontrar el verdadero sentido, es encontrar el significado denotativo y connotativo, es decir, la extensión y la intención del texto constitucional, es menester entonces resaltar que el parámetro primordial de interpretación constitucional debe ser una lectura moral de la Constitución. La lectura moral de la Constitución. Así encontramos entonces que si la interpretación constitucional es averiguar el verdadero sentido, el sentido denotativo y connotativo, es decir, la intención y la extensión del texto constitucional, entonces esta interpretación constitucional, en el caso de las constituciones de inspiración y naturalista racional práctica, se inspira en principios muy importantes. Entre ellos, el principio de lectura moral de la Constitución. ¿Por qué? Porque esos derechos naturales inherentes a la persona humana, que tienen carácter de valores morales, que son postulados de la razón humana, que se postulan como principios éticos de actuación y de conducta, se convierten en parámetros de legitimidad. Parámetros de legitimidad. De tal cuenta que el texto constitucional debe ser acorde a los principios universales de justicia, de equidad, de bien común, de libertad, de igualdad, de dignidad,
de libertades públicas, muy importante resaltarlo, y entonces la lectura moral de la Constitución nos va a servir para encontrar significado. Yo tengo aquí las normas constitucionales, pero cada vez que estudie y analice cada norma constitucional, el significado de esta debe ser el más acorde a la justicia, el más acorde a la equidad, lectura moral de la Constitución. Y derivado de esta lectura moral de la Constitución viene otro principio fundamental de la interpretación constitucional, que es el principio pro homine, el principio pro persona, el principio de humanidad, que es el principio de dignidad, que deriva del imperativo categórico kantiano de humanidad o dignidad, que el ser humano es un fin y no un medio. De tal cuenta entonces que este otro principio nos viene a establecer que el texto constitucional, todas las normas del texto constitucional, su verdadero significado es aquel que sea más acorde y más protectorio del ser humano, de cada ser humano que habita en el Estado, el principio de humanidad. Y así, entonces, encontramos que la interpretación constitucional, aparte de muchos principios más que estaremos analizando en otras cápsulas posteriores, se fundamenta en estos dos principios fundamentales: la lectura moral de la Constitución y el principio prómine. Esta lectura moral de la Constitución es la que el jus filósofo del derecho, Robert Alexi, llamaba pretensión de corrección moral. Es decir, las normas son emitidas, pero estas normas tienen que ser acorde a esos valores, de tal cuenta que si son contra esos valores hay que corregirlas, hay que adecuarlas, hay que optimizarla de tal cuenta entonces que desarrollen esos principios morales. Así encontramos entonces que los dos principios fundamentales de la interpretación constitucional en las constituciones de inspiración naturalista racional práctica, es decir, en aquellas constituciones donde se establece como principal fuente del derecho y como postulado superior del ordenamiento jurídico constitucional los derechos naturales inherentes a la persona humana en calidad o en categoría de valores éticos, morales o mandatos universales. En esas constituciones, los dos principios fundamentales de la interpretación constitucional son la lectura moral de la Constitución y el principio pro homine, el principio pro persona. La lectura moral de la Constitución significa una pretensión de corrección moral, es decir, que cada norma jurídica, no solamente el texto constitucional, sino de todo el ordenamiento jurídico del país, para poder aplicarla, interpretarla, su significado debe ser el más acorde a los valores superiores de la justicia, la vida, la igualdad, la libertad, la fraternidad, el bien común, la justicia, la equidad, la dignidad, etcétera. De tal cuenta entonces que el significado debe ser el más acorde, porque si una norma jurídica o su significado estaría en contra de estos valores, hay que corregirla, ya sea expulsarla del ordenamiento jurídico o adecuar su interpretación al sentido más acorde a esos valores superiores, a esa lectura moral de la Constitución. Y el segundo gran principio de la interpretación constitucional es el principio pro homine, el principio pro persona, es decir, que cada vez que se aplique y se interpreten no solamente las normas del texto constitucional, sino todas las normas del ordenamiento jurídico infraconstitucional, estas deben ser interpretadas en el sentido más protectorio de la persona humana. Eso es lo que quiere decir el principio pro persona, principio pro homine, que el significado de cada norma jurídica que voy a aplicar o que se va a aplicar en el caso concreto debe ser aquel que sea el más concorde, el más acorde, el más coherente y congruente con el principio protectorio de la persona humana, el que más proteja a la persona humana, de tal cuenta que los principios conlleven la optimización de la protección del ser humano, el principio protectorio del ser humano, la persona humana. Esos son los dos grandes principios fundamentales, no los únicos, pero sí los fundamentales y principales y básicos y esenciales principios de la interpretación constitucional. Pues con esto hemos llegado al fin de esta pequeña cápsula en la cual hemos explicado la interpretación constitucional. La interpretación constitucional dentro de las constituciones de inspiración naturalista es aquella actividad que se realiza buscando y encontrando el sentido y el alcance interpretativo, no solamente de las normas del texto constitucional, sino de las normas del texto infraconstitucional que sea más acorde a los valores superiores de la justicia, la libertad y de los derechos naturales inherentes a la persona humana en calidad de valores superiores
del ordenamiento jurídico del país y también el que sea más acorde al principio protectorio de la persona humana. Esos son los dos principios fundamentales de la interpretación constitucional. Si les ha gustado este video, les recuerdo que le den pulgar arriba y se suscriban a mi canal Filosofía del Derecho, doctor Alejandro Gutiérrez, para seguir recibiendo contenido de mucha utilidad relacionado a este tema y a otros temas del derecho constitucional, filosofía de la Constitución y otros temas de mucho interés. Fue un gusto compartirles. Saludos a todas y a todos.